para mí es un honor incluso trabajar con ustedes en esto de develar una segunda incógnita, digo, si las segundas partes pueden ser buenas, ¿no? El hecho que en junio me enterara de que había un grupo que hablaba de geopolítica aquí en Maldonado, que hablaba en la azotea de Aedo de geopolítica en Maldonado, para mí fue una sorpresa. Y el hecho de que me invitaran por segunda vez, bueno, es una enorme satisfacción. Y el hecho de que se cierre Mercedario, hijo natural, que él lo decía, y en las acaloradas conversaciones en el Senado, según se dice, en determinado momento alguien le echó en cara su condición de bastardo a Edo, y él dice, yo soy fruto de una noche de pasión, en cambio usted es fruto de una siesta aburrida. Las historias crecen, ¿no? Las historias crecen, pero a Edo, instalado aquí en la calle San Martín, esta misma que recorrí viniendo para acá, que tenía... Ay, carajo. La cafetera. No. Un teléfono con un sonido extraño. En San Martín y Alférez Cámpora estaba la casa de Martín Recaredo Echegoyen, también senador del Partido Nacional. Ella era Ascensión, ahora se llama Ocho Pinos. Casi enfrente de mi casa, medio corrido, la del diputado por Colonia Barbot, que si lo digo Barbot no tiene ninguna relación con el presente, pero si hablo de Barbot Pou, tío, abuelo del actual presidente. Tío, abuelo, sí, del actual presidente. Conclusión, ¿qué tenía la azotea de Aedo? ¿Qué tenía? ¿Por qué tantos políticos del Partido Nacional? ¿Qué casualidades se dieron para que eso ocurriera? Y muy probablemente no fueran casualidades, sino que fueran razones de gente que se sentaba a conversar y que hablaba sobre terrenos baratos en Maldonado, Punta del Este. Este barrio a mí me encanta, pero este barrio se llama Reserva del Este. Daba contra la vía del ferrocarril, estos terrenos eran muy baratos. Acá, aquí abajo nomás, había un molinete donde se cruzaba la vía y había unas charcas en las que, y charcos donde se juntaban sapitos. Algún sapito de Darwin, un sapito muy característico de esta zona, que tiene dentro de su denominación montevidensis, era un batracio que Darwin encontró aquí y que tengo entendido que también encontró en Sudáfrica. Es decir, lo que correspondía con el movimiento de las placas, y que ese batracio había quedado en ambos lados. Pero muy probablemente grupos de afinidad que se conversaban de cosas y de negocios, es decir, y casualidades o razones por las cuales nosotros hoy estemos aquí sentados hablando de Maldonado. En nuestra charla anterior en junio, que voy a tratar de invocarla lo menos posible, porque en general una charla tiene que ser una narración, ¿sí? Esto ustedes lo definen como un conversatorio. Un amigo que vino al conversatorio anterior me dijo que el único que había conversado había sido yo. No tuvimos tiempo. Los conversatorios o las charlas lo que deben tener en común es que es una narración. Y este cuento tiene que empezar y terminar hoy mismo, dentro de lo posible. Lógicamente va a tener puntos de contacto con el anterior, porque el que está hablando es el mismo que habló la vez anterior. Y muy probablemente tengan puntos en contacto anterior porque estoy hablando de Maldonado y usé una grafía de Maldonado que ustedes ya la conocen de la charla anterior, porque vamos a explicársela a los que hoy están aquí. Muchas casualidades y muchas decisiones se han dado como para que hoy esté conjuntado un grupo de gente escuchando historias de Maldonado en este lugar. Nosotros decíamos que estábamos en este lugar por una cañadita de la parada, que desemboca en la parada 24, porque esa cañadita era el reservorio de agua que los viajeros marítimos, los barcos, podían cargar de agua. Y esa era la razón por la que Maldonado era estratégica, y por eso se había asentado población en ese lugar. Y por eso se le había colocado una batería para defender el almacenamiento de agua en ese lugar. Batería que se puso muy en el tapete en los últimos tiempos, a partir de un proyecto de construcción en ese lugar.
decisiones, situaciones que llevan a que hoy estemos acá. Yo hoy estoy acá, entre otras cosas, y además con la casualidad de que sea el 10 de noviembre, por este señor, el doctor Mario Escaso Bachino, mi padre, que nació un 10 de noviembre de 2015, es decir, hoy estaríamos en el 108 cumpleaños de don Mario Escaso. Don Mario Escaso está presente en Maldonado a través de sus hijos, está presente en la asistencia. Sí. 1915 debe decir, ¿no? 1915. Sí. Lo que pasa es que me estaba sonando el trépano que me estaban dando. 1915 y 1980. Murió a la edad de 65 años. Está presente aquí en Maldonado Vamos a corregirlo ya. Vamos a corregirlo ya. Está presente aquí en Maldonado en muchas cosas, en la casa que él construyó con doña Olga en la calle Sarandí, esquina Ituzaingó. Está presente aquí en Maldonado en la asistencial médica que él fundó como Sanatorio Canterí, como sindicato médico departamental, como unión médica departamental después y la asistencial ahora. En la calle Dr. Mario Escaso, que bordea el sanatorio, junto con otros compañeros con los cuales él fundó, colegas, se acuerdan, y si no lo repetimos, que este doctor Mario Escaso, nacido en Montevideo en 1915, termina acá en Maldonado por ser médico y colorado, ¿cierto? Porque no había médicos colorados en Maldonado y él termina viviendo para acá. Y miren qué montón de situaciones coincidentes como para que yo hoy esté hablando del viejo. Los Escasos son de acá, de este punto, en el norte de Italia, al norte de Génova, en un pueblito muy chiquitito que se llama Saselo. Si recuerdan, este es el punto. Acá está Saselo, acá está Génova, ¿sí? Acá está Savona. Los Escasos deben haber salido por el puerto de Génova en dirección a Montevideo. Deben haber salido, no, salieron y desembarcaron en Montevideo el 19 de febrero de 1878, según dice la tradición familiar. ¿Por qué quedó marcado ese día? Porque fue el día que mataron a Venancio Flores en Montevideo. Conclusión, si ese Tano que llegó acá con hermanas no se volvió para Italia, era porque de donde venía era peor y peor todavía que no tenía dinero como para volverse, muy probablemente. Lo cierto es que si tomaron nota de los apellidos de mi padre, Escaso Bachino, los Bachinos son de acá, de Yusbala. Pero esta particularidad de que los paisanos Escaso, los descendientes de paisanos italianos Escaso y Bachino se encontraran aquí en Montevideo, también hace a esta historia. A mí me tocó un día explicarlo en el ayuntamiento de Saselo, decirles, mi padre se llamaba Escaso Bachino, Bachino de Yusbala, sí, pero no se conocieron acá, se conocieron allá en Montevideo. Conclusión, este territorio que en Google Maps está marcado aquí, que dice que caminando más o menos lleva unas 3 horas 30, 4 horas y media, una jornada de marcha, porque hoy los caminos están mucho mejores. Los antecesores de mi padre lo recorrieron en barco para llegar a Montevideo, para después juntarse en Montevideo esa pareja y conformar. Y lo que tengo aquí es el diploma de mi padre, el de médico, emitido un 12 de enero de 1948. Un 12 de enero de 1948, 2 años después, esas casualidades, el 12 de enero de 1950 se iba a estar casando con mi madre. En un diploma que está firmado como decano, como Chiflet, que probablemente a los médicos aquí presentes les diga algo, y como rector de la universidad, José Pedro Varela, que no tiene necesariamente que ver con el otro José Pedro Varela, porque me llamó la atención la firma, un jurisconsulto, que justamente fue rector de la Universidad de la República hasta 1948. Mi padre con este título fue que fue a averiguar con el director del Hospital Español y le predijo qué le parecía si se iba para Maldonado, y el director del Hospital Español le dijo que en Maldonado iba a tener futuro, es decir, un futuro que hoy, 108 años después, todavía estamos hablando de él.
ustedes están escuchando pacientemente estos cuentos. Y ahí es donde mi padre le dice, sí, porque me dijeron de irme para allá. Dice, porque no hay médicos. Dice que no hay médicos. Y ahí es que le contesta, dice, ¿cómo que no hay médicos? Dice, yo conozco a Soria, conozco a Rivero, ya. Dice, no hay médicos colorados. Entonces, vaya tranquilo. E incluso le dice a mi padre, dice, pero no se haga al estilo de vida de Maldonado. Y entonces hace un cuento. Estoy tratando de recordarme el apellido del doctor casado con doña Beba Peirano, de los Peirano Facio, que le enseñó a mi madre a coser los trapos de piso cuando se agujereaban en el medio, cortarlos y unirlos al revés. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, eso se lo enseñó a mi madre, una antecesora de los Peirano Facio, del Observador, del Banco de Crédito y demás. Así se hace fortuna. Así se hacían fortunas, o se cuidaban al menos. Se refiere al banco, ¿no? El doctor... Sí, haciendo fortuna. El doctor le dice, mire, yo en mis vacaciones voy a Punta del Este, ellos tenían un chalet en Punta del Este. Dice, llego, dice, y tenía la canilla, tenía una gotera. Dice, se llamó al fontanero, y el fontanero dice, doctor, dice, ¿cómo no? Dice, estoy debiéndole, dice, voy a solucionárselo, quédese tranquilo. Cuando van mediadas las vacaciones, dice que ya tenía un balde abajo la gotera, se lo llamaba de vuelta, y dice, doctor, como todo usted ha hecho por mí. Hasta que un día el doctor se subía en un vehículo, iba hasta la casa del fontanero, y llega, y dice, doctor, no me va a creer, dice, la forchera que está prendida ahí abajo, dice, la tengo prendida, dice, para salir para su casa. Dice, el hombre se ve que se quedó sin nafta porque nunca llegó. Ese era el cuento que le hacía, quiero acordarme del director del Hospital Español, ya me va a llegar, que le hacía a mi padre antes de venirse para acá. Pero casualidades que hacían que este hombre, el 12 de enero de 1950, según decía el bien público en la vida social, estaba contrayendo enlace con la señorita Olga Ruth Burgui Ferrari, lo completo yo, y ahí se unía entonces ese linaje genovés de los Escaso con los lombardos de los Burgui, para formar este caudal genético que me conforma. ¿Sí? Y este matrimonio viene a instalarse aquí en Maldonado en enero de 1950 para empezar una familia. Con el criterio de Maldonado, los Escasos son de toda la vida, ¿no? Pero llevamos 70 y pico de años acá. 73. En enero del 50 nací yo también. El viejo vino en el 48. Ajá. En el 48 no cobraba el sueldo de médico certificador de la policía, y un día se apareció por Montevideo y dice, mi madre le dice, ¿cobraste? Dice, no, gané en la quiniela, y ahí había podido ir a visitar. No, pero lo cierto es que decisiones que hacen que hoy quien esté a cargo de esta charla sea Leandro Escaso Burgui. Cosas que van sucediendo a lo largo de la historia. Y es un buen pretexto para definir ciertas palabras. Y usé letras recortadas como si estuviera en un mensaje de rescate de la historia. Las palabras son, para los que están en el fondo, ucronía, utopía, distopía y anacronía. Ucronía, reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Es decir, ¿qué hubiera pasado si el Tano se hubiera vuelto para Italia? ¿Qué hubiera pasado si doña Olga le hubiera dicho que no a don Mario en el baile de carnaval de un martes 13? ¿Qué hubiera pasado si? Es decir, todo un género literario, ¿no? Una ficción literaria, la narración de una realidad que no existe. Etimológicamente, cuando hablo de ucronía, estoy hablando del griego cronos, tiempo, no tiempo, no existe, no es,
¿cierto? Historia alternativa que transcurre a partir de un punto en el pasado en que algún acontecimiento histórico sucedió de forma diferente a cómo ocurrió. ¿Sí? Todos tenemos algo en nuestra historia que decimos, ¿qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Sí? En la historia de los pueblos, en la historia de la sociedad y en la historia personal. Y ahí aparece un concepto que viene desde la literatura, el punto John Barr. John Barr es un personaje de una novela, John Barr, que toma decisiones y en base a esas decisiones van cambiando cosas. ¿Sí? Es una novela de Jack Williamson de 1938, La Legión del Tiempo. El punto John Barr es eso que decimos, si hubiera sabido que se iba a romper la tablita, hubiera comprado tal cosa. Es decir, si no hubiera pasado este acontecimiento, las cosas hubieran seguido linealmente así. Pero lo que pasa es que a partir de ese punto las cosas salieron de otra forma. Sobre esto se basa toda esa ficción literaria de si los nazis hubieran ganado la guerra, si Volver al Futuro. La saga de Volver al Futuro. Pongo una máquina del tiempo en un DeLorean, ¿sí? En un auto, y viajo al pasado y ocurren cosas. O viajo al futuro para que determinadas cosas no ocurran. El punto John Barr, es decir, empiezo a inventar la ficción literaria, empieza a rodear la realidad de ficción y dice, bueno, a este punto es el punto en el cual me interesaría que las cosas no pasaran. La utopía también viene de la literatura. Tomás Moro publica una obra en la que describe una isla en la que todo es perfecto. Hoy la Real Academia Española me dice, esto es un plan, un proyecto, una doctrina, un sistema de ideales que parecen de muy difícil realización. Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras al bien humano. Esto lo introdujo Tomás Moro, una palabra que creó. Utopía, nuevamente, tiene que ver con el tema de la geopolítica. Topo, del griego lugar, por eso los topógrafos. ¿Sí? Topo del griego lugar, no lugar. El otro era no tiempo, este es no lugar. ¿Sí? No existe tampoco desde el punto de vista físico, no puedo ir a ese lugar. La utopía, dijera Galeano, no existe, es como el horizonte, pero me sirve para caminar hacia él. ¿Sí? Bien, es un buen pretexto esas historias familiares y el hecho de por qué estamos juntos acá para empezar a pensar en estas cosas. Tengo la distopía. ¿Qué es la distopía? La distopía es también del griego, del disutopía vendría a ser, ¿no? De difícil, difícil, más el sufijo cualidad. Es algo, la distopía es lo contrario de la utopía. Es todo un futuro distópico, es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Eso me dice la RAE. Noten que en el discurso político que continuamente estamos recibiendo, se dan las dos cosas. Porque mientras unos me plantean la utopía de que todo esto va a funcionar bien, los otros me plantean la distopía de lo que todo va a funcionar mal y que nos vamos al diablo. Piensen en la reforma educativa. Mientras unos dicen que la reforma educativa es lo adecuado para poner a los muchachos en situación para el futuro, los otros están diciendo con eso nos vamos al desastre total. ¿Sí? Así que conviven las dos realidades creadas, conviven en nuestro discurso cotidiano. Incluso conviven hasta el punto de que te dicen como educadora que la transformación educativa es meramente una reforma, un maquillaje. Pero que ese mismo maquillaje, es decir, la misma persona te puede decir que va a llevar a la destrucción total del tema educativo. Entonces, la utopía y la distopía conviven en el discurso cotidiano que recibimos. Y la anacronía también. Hoy voy a hablar mucho de
de figuras anacrónicas en el sentido de que nosotros, republicanos y democráticos, nos creemos que ya superamos todo el aspecto de monarquías y demás. Y vemos la anacronía, la carroza en la que Carlos va a la ceremonia, lo vemos como algo anacrónico, pero que a ellos le da resultado. ¿Sí? Anacronía no solamente pensemos en poner elementos del pasado en nuestra realidad presente, pensemos también en los Picapiedra, nos presentaban anacronismos. ¿Se acuerdan cuando Pedro Picapiedra y su familia se sentaban a mirar la televisión o tenían un magnetófono? Es decir, elementos del presente que eran pasados supuestamente a un cavernícola. La anacronía es el error consistente en confundir épocas o situar algo fuera de su época. E incluso muchas veces somos anacrónicos cuando juzgamos cosas del pasado con la perspectiva del presente. ¿Sí? Decimos, qué barbaridad. Qué barbaridad la guillotina. Y la guillotina era, dentro de todo, una forma, discúlpenme el término, pero amable de liquidar a una persona. Aunque tenía la otra de colgarlo del cuello hasta morir. O crucificarlo. Es decir, entonces, nosotros también somos anacrónicos en poner nuestro pensamiento en otro momento del desarrollo de la humanidad. Mario, ¿cómo se llamaba el director del Hospital Español? El que le dijo a papá que sí. Héctor Muñoz. Héctor Muñoz. Director del servicio de medicina. Cuando te necesitaba no estabas. Muy común, ¿no? Estas palabras que acabamos de ver son palabras que se fueron inventando en determinado momento. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos dice: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. No había un nombre para este objeto, entonces lo tenía que tocar para señalar. Entonces, ¿qué se hizo? Se inventó una palabra. Bueno, aquí no estamos hablando de palabras. Acá no estamos hablando de palabras, sustantivos que representen un objeto tangible. Acá estamos hablando de conceptos. Y va a aparecer un señor que se llama Ferdinand de Saussure, al cual me estaba haciendo referencia hoy en nuestra introducción, que no escribió ningún libro, pero que dictaba clases y que sus alumnos tomaron notas y que hoy por hoy se considera uno de los fundadores de todo el tema de la lingüística, de toda la disciplina lingüística. Y ese hombre decía, bueno, el signo lingüístico está compuesto de dos partes, el significado y el significante. El signo lingüístico está compuesto por dos partes. El significado, que es la imagen mental que yo me armo del objeto, y el significante, el sonido de ese objeto, de ese vocablo. Digo árbol y me lo represento. Y tiene varias características ese objeto lingüístico, en el sentido, ese signo lingüístico, que es arbitrario. Es decir, de la forma que le decimos, en otras lenguas se dice de otra manera. ¿Sí? Pero sin embargo, en este núcleo en el cual estamos nosotros, hasta que no aparezca un cambio que se puede dar, hay palabras que cambian de significado a lo largo del tiempo, que también lo dice Saussure, la mutabilidad del signo lingüístico, esto en nuestro consenso está asentado. Entonces, cuando diga árbol, cuando diga utopía, cuando diga anacronía, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, el signo lingüístico es a la vez mutable e inmutable. Inmutable en este contexto, inmutable propiamente a lo largo del tiempo. Fantástico. Y volvemos a algunas narraciones anteriores. Maldonado, un lugar en el mundo a partir de una carta que se escribe desde la corte del rey, de Felipe II, al gobernador del Río de la Plata y establecido en Asunción. Mi gobernador de las provincias del Río de la Plata, yo he sido informado que convenía poblar un pueblo en esas provincias a la banda del Brasil, en la isla de Maldonado. Y las razones eran que de ordinario se pierden allí navíos
y que habiendo una población se podrían guarecer la gente y demás. Y aparece por primera vez en la historia estos términos, Maldonado y la fecha 19 de octubre de 1594. Vuelvo para atrás, me entusiasmé mucho. Yo he sido informado que convenía poblar un pueblo en esas provincias a la banda de Brasil, en la isla de Maldonado. Y Maldonado escrito así, que es el Maldonado que nos acompaña desde la primera diapositiva, y 19 de octubre de 1594, fecha que fue elegida para conmemorar el Día de Maldonado. Algunas decisiones que llevaron a que esto fuera así el 19 de octubre de 1594, firmado por Yo el Rey. El 19 de octubre de 2007, en los 250 años del proceso fundacional de Maldonado, se inauguró esta gigantografía de la Real Cédula de Felipe II del 19 de octubre de 1564, que tuve el orgullo de dirigir los trabajos de confección de este documento a partir del microfilm que vino de Sevilla. Las razones, algo ya lo hemos conversado, pero vamos a afirmarlo porque cada narración tiene que ser independiente. ¿Por qué un Maldonado? ¿Por qué Isla de Maldonado? Porque en este lugar fue abandonado un marino de la expedición de Gaboto de nombre Francisco Maldonado. Un Francisco Maldonado que, según nos dice José Toribio de Medina, fue recomendado por Carlos V a los diputados de la Armada y a Gaboto por Real Cédula del 12 de noviembre de 1595. Fue como teniente alguacil de la capitana, pero Gaboto le privó del cargo durante el viaje, acompañóle por el Paraná y antes de regresar para España le despachó tierra adentro con Mafrolo y se volvió dejándolos allí. Conclusión: no estaba solo, hay un Mafrolo o Mafiolo que lo acompañó. Conclusión: se decidió que esta era la isla de Maldonado porque continúa en la tradición de los marinos que un Maldonado había sido abandonado allí. Pero podíamos ser el pago de Mafrolo o de Mafiolo, que era otro de los que estaban con él. Sin embargo, el importante parece que fuera este. Hay una interesante historia a partir de eso. En Salamanca, los señores de Salamanca eran los Maldonado. Los Maldonado se enfrentan fuertemente junto con otros comuneros, con otros jefes de ciudades, a Carlos V, una figura que venía de afuera del sistema feudal instalado en España, feudal en el sentido del señor de la ciudad y demás. Carlos V viene con la idea de un poder unificado y central. Entonces los comuneros se van a enfrentar contra él. Y en Villalar, el 23 de abril de 1521, le van a cortar la cabeza a Padilla, a Bravo y a Maldonado. No al Maldonado que termina acá, sino la historia tendría algunas incongruencias. Pero Padilla, Bravo y Maldonado. Padilla, capitán de la gente de Toledo, Bravo de Segovia y Maldonado de Salamanca. Como estamos viendo, gente castellana, ¿cierto? Los castellanos levantados contra Carlos V son derrotados en Villalar y se le corta la cabeza a Francisco Maldonado. Otro Maldonado, Pedro Maldonado, va a sufrir un año de prisión en Simancas y también se le va a cortar la cabeza. Y, cosa extraña, el Francisco Maldonado que por orden de Carlos V, que por Real Cédula de Carlos V fue embarcado con Gaboto, Gaboto lo abandona acá. No es una suposición, no está escrito en ningún lado, ninguna orden de Carlos V a Gaboto de que lo que tenía que extrañar acá, pero lo cierto es que las cosas coinciden bastante como para, por lo menos, armar una buena narración a partir de ese punto. Como para que Maldonado tenga un nombre que pudiera ser recordado por un marino de cierta categoría especial que fue abandonado acá en la expedición de Gaboto.
Tanto así que 60 y tantos años después, en la corte de Felipe II, el hijo de Carlos V, siguiera sonando ese nombre para poner una población en ese lugar. Y el 19 de octubre de 1594 es la primera mención de Maldonado como lugar geográfico. Es un lugar topónimo, ¿cierto? Maldonado como topónimo, Maldonado como lugar en el mundo. El cuento anterior que tuvimos en junio era que Maldonado era mi lugar en el mundo, ¿cierto? Era mi lugar en el mundo. Bueno, Maldonado, un lugar en el mundo, implica que empieza a aparecer. ¿Dónde aparece? Y algo esbozamos en nuestra charla anterior. En los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, fecha de publicación 1726, y aquí, plin, paramos las orejas, 1726. 1726 todavía no estaba fundado Maldonado, pero ya figuraba en los mapas Maldonado. Y en los viajes de Gulliver, parte 3, en el capítulo 7, el autor sale del Agado y llega a Maldonado, ese es el título, como libro de caballería, ¿cierto? Es decir, el título me va a decir el resumen de lo que va a venir después. Y en el capítulo 9 el autor regresa a Maldonado. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con este Gulliver y los viajes de Gulliver inventando palabras. Esta primera parte, que sí es el viaje de Gulliver a, y ustedes lo tienen, porque de ahí nos queda una palabra para el español, el liliputiense. Esto es Lilliput, el nombre de esa isla en la cual el náufrago va a ser atrapado por los habitantes, por los liliputienses, y después los va a ayudar en una guerra. Después, en la segunda parte, va a ir al lugar de los son difíciles de pronunciar, Broboingnang, que por el contrario Gulliver es pequeñito. En los viajes de Gulliver es una sátira del comportamiento humano y presenta mucho de la distopía a la cual estábamos planteando anteriormente. Es decir, no son lugares utópicos, son lugares que están en guerra, son lugares que Jonathan Swift intenta reflejarlos para mostrarle a sus lectores cómo era su propia sociedad. Tal es así que en el capítulo 3 viajan y miren el nombre que usa, y por eso elige Maldonado dentro de todos, elige un lugar que se llama La Puta, que es una isla ficticia que vuela, y se encuentra con los Junips, que eran unos caballos de naturaleza perfecta. Y él, en cambio, el hombre, era un Yahoo. ¿Le suena Yahoo? El buscador Yahoo. Yahoo está en los viajes de Gulliver. Es un ser humano salvaje y por eso termina siendo desterrado de esa tierra donde vivían los seres perfectos, que eran caballos. Es decir, el autor lo que está haciendo es una sátira de su propia sociedad y la hace pasar por Maldonado. Por un Maldonado que no está fundado. Por un Maldonado que no corresponde con la charla de Enrique Muñoz, del doctor Muñoz con mi padre, ¿cierto? Que tampoco corresponde con nuestro Maldonado actual, pero que sin embargo tiene algunos puntos de contacto. En la tercera parte, un viaje a La Puta, Palnibarmi, Lugnag, Glubdriv y el Japón. Capítulo 7, el autor sale del Agado y llega a Maldonado. No hay barco listo. ¿No le suena nada de Maldonado eso? Hace un corto viaje a Glubdriv. ¿Cómo lo recibió el gobernador? No me ocurrió en el viaje de aventura ni incidente digno de mención. Cuando llegué al puerto de Maldonado, que tal es su nombre, como diciendo, mirá, no te rías, mirá que es así, que tal es su nombre, no había ningún barco destinado a Lugnag, ni era probable que lo hubiese en algún tiempo. Pronto hice algunos conocimientos y fui hospitalariamente recibido. Un distinguido caballero me dijo que, pues, los barcos destinados para Lugnag no estarían listos antes de un mes. Podría yo encontrar agradable esparcimiento en una excursión a la pequeña isla de Glubdriv, situada a unas 5 leguas al sudeste.
Se ofreció con un amigo suyo para acompañarme y asimismo para proporcionarme una pequeña embarcación adecuada de travesía. Es decir, los maldonadenses ficticios creados por que conoció Gulliver se parecían bastante a nosotros. Es decir, no teníamos nada, el viaje no iba a haber, pero te invitamos a hacer un viaje a otro lado. ¿A dónde quieren ir? Al Chuy. No hay ómnibus para ir al Chuy, pero vamos a ir. ¿Sabes qué? Vamos a Pan de Azúcar, te venís con nosotros. Y son amables. ¿No? Todavía no existía una población, ni digamos nosotros, porque nosotros es una alteración de toda la historia. Todavía no estamos. Capítulo 9. El autor regresa a Maldonado. Se embarca para el reino de Lugnac. El autor reducido a prisión, la corte envía a buscarle, el modo en que fue recibido, la gran benevolencia del rey para sus súbditos. Llegado el día de nuestra marcha, me despedí de su alteza, el gobernador de Glumtrudi, y regresé con mis 2 acompañantes a Maldonado, donde a la semana de espera hubo un barco listo para Lugnac. Los 2 caballeros y algunos más llevaron su generosidad y cortesía hasta proporcionarme algunas provisiones y despedirme a bordo. Esto me pareció interesante, por algo que después vamos a ver más adelante. Asalarié en calidad de intérprete a un joven que había ido en el mismo barco. Era natural de Lugnac, pero había vivido varios años en Maldonado y era consumado maestro en ambas lenguas. Con su ayuda pude mantener conversación con quienes acudían a visitarme, aunque esta consistía solo en sus preguntas y mis contestaciones. Es decir, era un intérprete de ida y vuelta, no era de propuesta. Así que Maldonado está en el mapa, tal es así que Jonathan Swift lo toma antes de que se funde una población, porque lo ubica en el mapa, le gusta el nombre y lo señala. Este es Felipe II. Felipe II, su reinado de 1556 a 1598, es la primera mención de Maldonado como lugar geográfico. Tenemos una idea de Felipe II que quiero aprovechar para que nos hable alguien conocido por lo menos mío y que valoro mucho. Pérez Reverte está escribiendo una historia de Europa en una publicación que se llama Patente de Corso. Y dice, fiel seguidor de la política de su padre, religioso, prudente, culto, trabajador. ¿Conocen a Pérez Reverte, verdad? Corresponsal de guerra, escritor, miembro de la Real Academia Española. ¿Sí? Dice, fiel seguidor de la política de su padre, religioso, prudente, culto, trabajador, convencido de que su misión era conservar la unidad del imperio y ser guardián de la fe católica. Felipe II fue maltratado por sus detractores, sobre todo por sus enemigos de entonces que tenían papel e imprentas, presentado como un gobernante cruel, fanático, cerrado al influjo exterior. Y agrega una expresión muy castiza, pero eso es una mentira guarda. Incluso si miramos y consumimos las películas de Hollywood sobre la Armada Invencible y demás, lo van a mostrar como alguien obstinado, terco, ¿sí? Con muy mala suerte, sobre todo para armar los barcos y dirigirlos, sí, sin duda, pero ridiculizado frente a sus enemigos y fundamentalmente los ingleses, ¿no? Y creo que Pérez Reverte da en el clavo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que lo ridiculizaron? Los que tenían papel e imprenta, es decir, los que tenían la palabra escrita y el código como para difundir. Felipe solo fue un hombre de su tiempo con una enorme responsabilidad encima, que lo hizo lo mejor que pudo en una Europa endiabladamente difícil. Y aquí me detengo, porque Pérez Reverte me va a plantear una ucronía. Va a decir, caramba, esto podría haber sido distinto. Y si esto hubiera sido distinto, capaz que nosotros no estábamos en esta charla acá. Muy probablemente. Y dice Pérez Reverte, su mayor error histórico, en mi opinión, fue que en vez de olvidarse del maldito y levantisco Flandes, es decir, de las luchas que el imperio llevaba en Bélgica y en Holanda, sobre todo guerras en las que se mezclaba religión, nacionalismo y política, porque a toda Europa le interesaba que a Felipe y a España le fuera mal ahí, ¿cierto? Entonces abonaban los sentimientos nacionalistas y los religiosos de holandeses para que se levantaran y de los belgas del norte para que se levantaran también, hasta que terminaron. terminaron arreglando la cuestión. Pero le llevó
y varios muertos dentro de los tercios españoles y dentro de las poblaciones arrasadas. ¿Qué año fue la guerra? Estás hablando del reinado de Felipe II. Sí, la guerra de Flandes. Claro, estás hablando del reinado de Felipe II acá, y va a terminar 1600, Rocroi es 1640 y algo. Casi un siglo. Pero miren lo que dice, su mayor error histórico, en mi opinión, fue que en vez de olvidarse del maltisco y levantisco Flandes, trasladar la capital del imperio a Lisboa. Estaban unificadas las coronas en este momento. Trasladar la capital del imperio a Lisboa. Construir muchos barcos y dedicarse a ser potencia atlántica y americana. El Portugal heredado de su madre incluía la India y el África portuguesa, las Molucas y Brasil. Se enredó en la sucia sangría de los Países Bajos que tanto iba a durar y de la que el imperio español acabaría saliendo hecho polvo o a punto de caramelo para estar. Y ahí nos plantea una ucronía, Pérez Reverte, un punto Schomburg. Dice, ¿vamos a pelear, vamos a armar los tercios de Flandes? No. Vamos a armar, nos vamos para Lisboa, armamos una flota. Entonces capaz que acá no estábamos hablando nosotros, que había otra gente hablando en estas tierras. Hay muchos puntos Schomburg en la historia de Maldonado, en la historia del Uruguay, en la historia del mundo. Esta es la rendición de Breda, pintada por Velázquez. Y este es un cuadro contemporáneo que lamento no poder ver ahí abajo, pero es... ¿Dónde estoy? Acá. Quiero verlo acá. Auguste Ferrer Dalmas es un amigo de Pérez Reverte, por eso lo elegí. Pero quiero que vean las caras de esos tercios. Ah, no, acá no, acá. Este es un pintor contemporáneo, el cuadro es de 2011. Ya no son las lanzas rectas de la rendición de Breda, sino que son lanzas, es el último tercio. No se olviden que Pérez Reverte, la fama de él la obtiene a través del capitán Alatriste, que es un integrante, es un escritor, Pérez Reverte, cuyo personaje, el capitán Alatriste, va a ser integrante de estos tercios. Esta cara de determinación, dice él, que es de la España de toda la vida. Incluso, quiero que presten atención, si me permiten, si la computadora me lo permite. Anda ya. Si la... Aquí volvemos. La rendición de Breda, o las lanzas rectas, una victoria. Y este es el último tercio. Esto ya representa una batalla de 1643, creo que es el final de la presencia española en Flandes. Y miren esta bandera. ¿La han visto en los noticieros españoles últimamente? Los manifestantes de Vox. Los manifestantes de Vox contra la amnistía, Sí. Contra la amnistía a los catalanes. Los separatistas. Están enarbolando esta bandera. Esta bandera... ¿Cuánto rato tenemos? Esta bandera... ya se termina todo. Esta bandera viene del duque de Borgoña. Me voy a quejar al gran rey de Borgoña. ¿Sí? La torre en guardia, la vengo a destruir. Esta bandera llega con Felipe el Hermoso, que se casa con Juana y que tienen un hijo que se llama Carlos V. ¿Ah? Esta bandera, si estuviera mi hermano Alberto, es la Cruz de San Andrés, ¿cierto? Esta Cruz de San Andrés aparece en los aviones nacionalistas, en la cola de los aviones nacionalistas, en blanco y en negro. Y esta cruz ha sido sacada en general de la iconografía española actual, ¿está? Y de los símbolos y signos actuales. ¿Tienen que ver con el carlismo? Sí,
Los carlistas van a tocar, van a tomar. Esa es mi intención. Los carlistas van a tomar esta bandera. E incluso la escurriña, la bandera vasca, va a tener una cruz de San Andrés atrás. Es verde y roja. En blanco va a tener una cruz de San Andrés, que muchos ven la bandera vasca y dicen, ah, esta es la Union Jack inglesa. No. Si van a internet y dicen, ¿por qué se dejó de usar la cruz de Borgoña como bandera de España? Se trata de una representación de cruz. Y el Felipe II, ese señor adusto que estaba ahí, mandó que cada tercio, cada conjunto de guerra español tuviera una bandera con la cruz de San Andrés roji gualda, es decir, amarillo y rojo. Claro, mantuvieron los colores. Mantuvieron los colores. Va a ser Carlos III el que cambie la bandera y la transforme en horizontal. Lo cierto es que hay un lugar en el mundo que se llama Maldonado. Desde 1594. No hay población. Pero este lugar, esa bahía se llama Maldonado. En todas las lenguas se llama Maldonado. Pasan muchos reyes. Felipe III el Piadoso. Empieza el siglo de oro español de las letras. Nacen y se desarrollan el autor del Quijote, Lope de Vega, el mismo Velázquez, Felipe III el Piadoso, Felipe IV el siglo de oro en su esplendor, Velázquez como pintor de la corte. El tema es cuánto tiempo tenemos. Las Meninas como pintura de la corte. Carlos II el Hechizado es el sobrenombre que van recibiendo. Carlos II muere sin descendencia. Los Austrias se extinguen, ¿cierto? Sin descendencia. Viene la guerra de sucesión y asumen los Borbones. Y aparece Felipe V el Animoso. Por lo menos tenía ánimo. Un desgraciado Luis I el Bien Amado, que apenas está de enero a agosto. Él abdica en favor de su hijo y el hijo muere. Conclusión, la corona vuelve a Felipe V el Animoso. 1746. Fíjense que pasamos desde el siglo XVI hasta avanzado el siglo XVIII. Y caemos en Fernando VI el Prudente. Y en el reinado de Fernando VI se va a hacer el Tratado de Madrid, va a aparecer José Joaquín de Viana como gobernador de Montevideo y se va a poblar Maldonado. Es decir, empezamos a estar acá en este mapa, pero con una población. Esto es la cartografía de Furlong de 1756 y dice en francés, vista de las montañas des Maldonades. Es decir, el Maldonado, bueno, lo escribo así. Tuve la satisfacción, cuando a los 250 años de la ciudad de Maldonado, de armar con Carlos María Tonelli un concurso de pintura de artes plásticas en Sei. Y Tonelli no tuvo mejor idea, que me pareció fantástica, de tomar la cartografía de Furlong, esa vista de las montañas de Maldonado, y transformarla en un sello conmemorativo de los 250 años de la ciudad de Maldonado. Don Carlos María Tonelli, nacido en Fraiventos, entraba a producir para la iconografía de San Fernando de Maldonado, de nuestro Maldonado. ¿Sí? Es decir, ¿qué es ser de Maldonado? Doña Nadina Gutiérrez de Tonelli, su esposa, rochense, profesora de francés, aquí en Maldonado, y mi cuñada, hoy traductora de francés, que iba a clases con ella, y por eso me hizo mucha gracia lo de Gulliver, bajaba de las clases de Nadina y se iba al taller del maestro Tonelli, del gordo Tonelli, muy tranquilo, que estaba pintando, y bajaba porque decía que estaba harta de hablar en eso y que quería hablar en Maldonado, es decir, que quería hablar en la lengua común y corriente, como la hablaba el que acompañaba al viajero de Gulliver, ¿se acuerdan? Un intérprete que hablaba en la lengua de Maldonado. Bueno, incluso en el folleto
que creamos para los 250 años de Maldonado y para el concurso. Me gustaría acá saltar. Usábamos la torre de vigía de Cunio, un montevideano que vino a pintar. ¿Montevideano? ¿Cunio? No. Sí, que vino a pintar acá con Humberto Causa. ¿Montevideano? ¿Cunio? Cerro Largo. Cerro Largo. Cerro Largo. No dice 33. 33 era la madre. Es un cuento de que hay uno que lo están ocultando y se diga 33 y el hombre no dice 33, no dice 33 hasta que en determinado momento dice Cerro Largo. Cunio pinta la mejor torre del vigía, o una de las mejores torres del vigía que yo conozco, y apareció una obra. El maestro Ignacio Olmedo, nacido en los pagos del Catalán, en Artigas, por esas decisiones, porque Rivera cuando se piden los límites, pide hasta el Ibicuí, y los brasileños, con ese afán de tener algún kilómetro cuadrado más, piden hasta el Arapey, ¿cierto? Pero termina siendo el Cuareim, entonces el maestro Ignacio Olmedo termina siendo uruguayo por esas decisiones que tiene, por esas decisiones que tienen en la historia. El maestro Ignacio Olmedo, mirando una publicación en el mayo del año 2000, una publicación italiana, encuentra que remataban esta obra de un pintor fauvista ruso, Grigori Mikhailovich Bobrovsky, pintada en 1906. Y el maestro Olmedo, artiguense, radicado en Maldonado, nuevamente, ¿qué es ser de Maldonado? Mira esto y dice, pero esto es Maldonado, indudablemente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía los símbolos claros, las edificaciones más representativas, la iglesia catedral, la torre del vigía, y una laguna en la que nace la cañada que desemboca en la 24 y por la cual estamos acá también. Es decir, casualidades y decisiones que van haciendo que todo esto desemboque acá. Este es el folleto con qué características debían tener los cuadros y demás. Y fue un éxito de obras y de contenidos. Y se nucleó un jurado verdaderamente interesantísimo. Carlos María Tonelli, como les decía, Fray Ventino, Juan Carlos Ferreira de Montevideo y Miguel Bategasoli también de Montevideo, ¿tá? Pero gente radicada acá. Es más, muy poco tiempo después, Juan Carlos Ferreira falleció. Muchas lenguas y hablando siempre de Maldonado. Esto es holandés, un mapa holandés, y dice Bahía van Maldonado. Y estamos en cosas que ya conocemos, que los brasileños, los portugueses primero y los brasileños después, siempre van a correr el límite lo más que puedan. Esto es lo que se estudia para el examen vestibular de ingreso a la universidad, de los límites, cómo se fueron corriendo. Tratado de Tordesillas, el Tratado de Madrid, el Tratado de San Ildefonso, pero el viento siempre vino para este lado. Si el viento siempre corrió los mojones para este lado. Y resulta que dentro de ese Tratado de Madrid de 1750, que va a firmar este rey al cual estábamos haciendo referencia, se pierden las misiones, se entregan a Portugal, lo cual va a tener consecuencias muy importantes después en las guerras artiguistas. Y la línea divisoria, y estos son mapas que están en el Museo Mazzoni, pasa muy cerca de la bahía de Maldonado. Se nombra al primer gobernador civil de Montevideo, José Joaquín de Viana. Este hombre es el encargado de colocar los marcos. Se colocan los marcos, los 3 marcos, que venían con mármol de Lisboa. Uno que se coloca en el Cerro de los Reyes, Sierra de Carapé, en Maldonado, que actualmente está en la Plaza de la Torre del Vigía, Maldonado Capital. Otro que se coloca en India Muerta, en Plaza La Peire, en Rocha Capital. Y otro en Cerro de la Buena Vista, en Balizas, que hoy está en la Fortaleza de Santa Teresa, sunchado y roto. El que está en mejor estado de conservación es el nuestro, el más bonito, el que todavía se reconocen incluso las escrituras en latín y aquella bella frase de la paz y la justicia se abrazaron. No en vano, Fernando va a ser nombrado el prudente o el justo. Ya tenemos a Maldonado ubicado, 1803, el plano del puerto de Maldonado, nuestra bahía.
¿Y qué le falta a Maldonado? ¿Qué le falta a Maldonado? Ya en 1803 ya lo tenía. El nombramiento de un cabildo. Maldonado pasa a ser una ciudad. 1784. Si salen de la terminal y van bajando hacia la playa por la Avenida del Cabildo, la Avenida del Cabildo es un eje que se van cruzando varias calles que son todos cabildantes de ese primer cabildo, y dos calles, una que es julio, cuando se recibe la autorización como para formar el cabildo, y otra septiembre de 1784, cuando queda constituido el cabildo. Maldonado pasa a categoría de ciudad, y esto es importante que lo vayamos definiendo, porque al tener categoría de ciudad le falta, tiene el ayuntamiento, tiene sus autoridades, ¿sí? El cabildo, y le falta un símbolo que identifique a esa ciudad, le falta el escudo. Entonces Maldonado va a pedir su escudo. ¿Qué importancia tiene el escudo? Yo se los traje chiquitos así, pero me gustaría mostrárselos grandes. ¿Qué importancia tiene el escudo? Miren qué horrible que quedó esto. ¿Qué importancia tiene el escudo? Miren, acá tengo París. Yo sé que no se llega a ver, pero... Dios. Ahí está. No sé si lo llegan a ver. El escudo de París, bueno, las flores de lis, y un barquito. París, ciudad fluvial. Cuando no había puentes, había que pasar a la isla de la Cité, de la isla de la Cité a la orilla, es lo que nos enseñaba doña Nadina, es decir, a la droite y a la gauche. Entonces, la divisa de París tiene un barco y dice Fluctuat nec mergitur, en una inscripción en latín. Fluctúa, nec, una negación, mergitur. Fluctúa y no se hunde. Me encantaría como lema familiar o de cabeza de mi familia. Podemos fluctuar, o de país, fluctúa, pero no se hunde. No se hunde. París, divisa de París. Nos falta esto. Este lo conoce. El oso y el madrón. Madrid. Puerta del Sol, el oso sacando frutos del madroño. Cuando la camiseta del Atlético de Madrid, que tiene este escudo, la cambiaron con un gran despliegue publicitario para vender más camisetas, los hinchas de Madrid armaron un toletole que hubo que volver para atrás. Búsquenlo en internet. Es decir, ¿por qué? Porque la gente se identifica con sus cosas. La de Sevilla tiene al rey Fernando el Santo, San Fernando, y a sus costados dos obispos, San Isidoro y San Leandro. Y una inscripción muy interesante que es no, do, y en el medio un lío de cuerdas, una madeja, no, madeja, do, no me ha dejado, no me ha dejado. Eso es una inscripción en honor de Alfonso X el Sabio, ¿sí? En conflicto con su hijo Sancho. Él se retira, empieza a gobernar el hijo, y él se retira a Sevilla. Y Sevilla, ¿qué es lo que él le regala? Su agradecimiento. Sevilla no me ha dejado, no me ha dejado. Si se fijan en Sevilla, en las tapas del saneamiento y demás, van a tener este símbolo, que es el símbolo de la ciudad. Barcelona, la ciudad condal. Berlín, el Festival de Berlín entrega como premio el oso de Berlín. Castilla es mi corona, escudo de Montevideo, escudo colonial de Montevideo, miren quién aparece acá. La cruz de San Andrés, ¿sí? Y aquí abatidas las banderas inglesas, cuando se le otorga el reconocimiento a Montevideo como muy fiel y reconquistadora, que había reconquistado con sus tropas, se había reconquistado con su gente, se había reconquistado Buenos Aires. Se le permite agregar a su escudo las banderas inglesas abatidas. Pero este escudo del Montevideo colonial no pasó
al Uruguay republicano. Pasó en muy poco tiempo y después se cambió por con libertad ni ofendo ni temo. Por eso me animo a decir que este escudo, este es el de Buenos Aires, que también cambió. Buenos Aires, los dos barcos con las dos fundaciones, el ancla con el Espíritu y el Espíritu Santo, ¿sí? Hoy por hoy el escudo de Buenos Aires ha tenido esta grafía diferente, pero aquí en Uruguay el único que permanece inalterable es este, como escudo departamental. Como escudo de la ciudad en primer lugar y como escudo del departamento. Yo todavía no cambio mi chapa vieja porque sigue teniendo el escudo abandonado. La chapa Mercosur no lo tiene. Me encanta ese. Volvamos a la presentación. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces ahí teníamos los escudos y Maldonado necesita un escudo y se lo pide a este señor, a Carlos IV. Carlos IV ya no es ni el prudente ni el animoso. Carlos IV es el cazador. Se dedica a otras cosas. Autoriza al Cabildo de San Fernando de Maldonado el escudo de armas solicitado. Y es interesante la historia porque el Cabildo de Maldonado pide el 12 de noviembre de 1798, le pide permiso al rey para poner en su escudo una pluma y un lobo de mar. Así que la historia también, es decir, va tomando sus decisiones de las cuales nosotros somos fruto. Respetuosamente se interesa en que su escudo contenga el diseño de un lobo marino y de una pluma como caracteres propios de la ciudad de San Fernando de Maldonado. No hay respuesta de rey. 12 de noviembre de 1798. 12 de noviembre de 1798. Pasa el tiempo, 1802, 15 de noviembre, dice, che, ¿te acordás que el rey no nos contestó? Vamos a pedirle, sí, pero no. Ahora tenemos otra cosa. Ahora estamos matando ballenas y con la ballena nos está entrando plata. Entonces vamos a pedirle que eliminar el lobo marino y colocar una ballena. Omite la pluma y coloca un ancla representativa de la proverbial excelencia de su puerto. Y aparece, se saca el lobo, se saca la ballena, ¿sí? Aparece el ancla y aparece la ballena. Y el rey va a contestar que sí. Ese rey, el cazador, Carlos IV. Respuesta favorable del rey, Real Cédula del 29 de agosto de 1803. Y ahí aparece el escudo tal como lo conocemos. El rey no está en agosto, 29 de agosto, no está en Madrid. Madrid en agosto hace mucho calor. Entonces se va al Real Sitio de las Granjas, subiendo la sierra camino a Segovia, más fresco el aire. Y autoriza al Cabildo de Maldonado a que yo, el rey, una real cédula. Yo quiero leer las partes sustanciales de esto porque hay ciertas partes que son protocolares. Las partes sustanciales dice: real cédula para que la ciudad de Maldonado pueda colocar un soberano busto en la sala de sus juntas y agregar al escudo de armas el diseño de un ancla y una ballena. Y dice así: Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de San Fernando de Maldonado. No se asusten, lo que le está diciendo es: señores del Cabildo de Maldonado. Señores del Cabildo de Maldonado. En carta del 15 de noviembre del año último hicisteis presente, se os concediese permiso para poder colocar en la sala de sus juntas y acuerdos mi soberano busto, y agregar al escudo de armas el diseño de un ancla y una ballena como caracteres propios de la ciudad. ¿Ah? Le saqué unos pedazos protocolares y sigue. Visto en mi Consejo de Indias, he venido en acceder a vuestra solicitud. Les digo que sí. Y en preveniros que en lo sucesivo hagáis vuestras pretensiones por medio de los respectivos jefes. No me mandes cartas a mí. ¿De quién dependes tú, Cabildo de Maldonado, que tengo que ir a fijarme en un mapa dónde queda? ¿De quién depende? ¿Del virrey en Buenos Aires? Pues bien, dirígete al virrey en Buenos Aires. Estos territorios no estaban bajo la jurisdicción de Montevideo, estaban directamente bajo la jurisdicción del virrey. Se salteaban al virrey. ¿Y qué dice el rey?
no mejoró. Diríjanse a sus respectivos jefes. Tuvimos suerte que nos contestaran. Hoy habitantes de San Fernando de Maldonado, tuvimos suerte de que el rey contestara. Es decir, el municipio de Maldonado le escribe al presidente de la República y dice, esto se maneja distinto. Más todavía. En San Ildefonso, a 29 de agosto de 1803. Así que tenemos una divisa de la ciudad desde el 29 de agosto de 1803. Esas eran las dos fechas, 19 de octubre y 29 de agosto. Que incluso, este es el señor, que quiero volver a este retrato ahora. Un pedazo de mar un poco agitado en el que nada una poderosa ballena sacudiendo la cola y arrojando al aire dos grandes columnas de agua. En el fondo del mar se encuentra clavada un ancla y en la parte superior del cuadro se destaca un almenado de castillo. Este escudo lo tenía Maldonado autorizado desde el 29 de agosto de 1803. ¿Pueden creer ustedes que no se sabe si estuvo expuesto en el Cabildo de Maldonado? Maldonado tiene estas cosas nuestras, esas desgracias nuestras también. Es decir, junto con el escudo, 3 años después vinieron los ingleses en una invasión muy cruenta, un 29 de octubre de 1806, y arrasaron con Maldonado. Pero cuando les digo arrasaron, tienen que pensar en que bajaron toda la marinería acá en octubre para en febrero embarcarla con destino a atacar Montevideo. Entonces, Maldonado, que era una población muy pequeña de 1000 y pocos habitantes, no tenía madera suficiente como para abastecer las necesidades de calefacción y de comida de todos esos. Entonces, hubo destrozos en la catedral que estaba en construcción, hubo destrozos en los cuarteles, en los marcos. Y dentro de todo eso se perdieron los archivos. Y en 1877, 74 años después, De Vincenzi, que fue muchas cosas, jefe político, jefe de la Junta Económica Administrativa, diputado, encuentra este documento, la Real Cédula, y la lleva a la Biblioteca Nacional y la deja ahí. Cuando estaba por cesar, ya en otra de sus funciones, creo que de diputado, se la lleva a la Escuela de Artes y Oficios, y un señor Galino, que estaba a cargo de la Escuela de Artes y Oficios, crea esta representación, y ahí viene a Maldonado, y está expuesta en una vidriera que se llamaba El Anticuario, y así lo recogen los testimonios de la época que estuvo ahí expuesto, después de haber estado perdido. Pero salvo mejor opinión, este símbolo es el más antiguo que tiene la joven República Oriental del Uruguay en uso continuo, salvo que estuvo guardado adentro de un archivo en un tiempo y no fue representado. Entonces, todas esas cosas hacen a nuestras historias de construcciones. En 1816 va a venir la división de la provincia, Artigas la va a hacer, y va a nombrar a San Fernando de Maldonado cabeza de los pueblos de San Carlos, Concepción de Minas, Rocha y Santa Teresa, es decir, en la primera división departamental que tuvo el territorio. En 1828 con Maldonado, con Uruguay Independiente, 1830, este es el Maldonado departamento. El Maldonado departamento que incluye, si miran el tamaño, incluye Maldonado, La Valleja y Rocha. Ahí en 1837 se crea el departamento de Minas y se le saca un pedazo a Maldonado. Pueden ir viendo incluso cómo van apareciendo y desapareciendo, departamentos, con consecuencias muy importantes hasta el día de hoy. 1837 se crea el departamento de Minas. En 1881 el departamento de Rocha. Y ahí se termina de conformar el actual territorio. Y luego va a venir 33 acá. Pero si quiero que se queden con esta imagen, ni siquiera con esta me alcanza. La calle Gutiérrez Ruiz, de aquí de Maldonado,
cuando vino la democracia, bueno, se cambiaron en todas las capitales departamentales, se cambiaron 2 calles, una es el Mar Michelini y otra Gutiérrez Ruiz. La calle de Gutiérrez Ruiz era Cebollatí. ¿Y por qué se llamaba Cebollatí esa calle? Porque era el límite que tenía Maldonado, el límite norte del departamento de Maldonado. ¿Eh? Hasta que se crea el departamento de Rocha en 1881. Esta es la división actual. Y aunque no crean, tiene consecuencias que llegan hasta el día de hoy, esta división departamental. ¿En qué sentido? Pues, obviamente, cada vez que se creaba un departamento, aquí por ejemplo, entre 1881 y aquí en 1884 y 85, aquí se va a crear el departamento de Flores para que fuera diputado Santos. ¿Sí? Y se crea el departamento de Artigas para que yo pudiera decir que Olmedo era nacido en catalán en Artigas. Y yo también. ¿Ah? Ahora, el artículo 88 de la Constitución, va a decir que la distribución de los diputados va a asegurar, y eso es historia, en una historia de un Uruguay bipartidista, va a asegurar que todo departamento, no importa la cantidad de votantes que tenga 2 diputados. Mínimo. Entonces, cuando se dice eso, hay que pensar que lo primero que hace la Corte Electoral al tomar el total de votos del lema es sacar una foto del país y decir, bueno, la Cámara de Diputados son 99 diputados. Y va a estar compuesta así. Tantos diputados del Partido Nacional, tantos diputados del Partido Colorado, tantos diputados de Cabildo Abierto, tantos diputados del Frente Amplio, tantos diputados del Partido Independiente. ¿Cierto? Primero anotó el número, ¿cierto? Después fue a asignar por cociente entero a cada departamento cuántos diputados le corresponden a ese departamento de acuerdo a la cantidad de votantes, cuidando el artículo 88 de la Constitución. Usted en Flores con 5.000 votos es diputado. Usted en Maldonado con 5.000 votos es edil de la Junta Departamental. Es más, hay un diputado de Flores en esta legislatura que tuvo, como el lema alcanzó una determinada cantidad de votos, él ganó dentro del lema con 1.700 votos. Eso tiene consecuencias hoy, aquella decisión de Santos de crear un departamento. Es decir, ¿qué es lo que trata la Corte Electoral? De asignar, de acuerdo a los lemas, que la Cámara de Diputados se comporte de determinada manera. Entonces, nuestro pobre Maldonado, que siempre sigue creciendo, a veces traen la credencial y a veces no. Entonces, no es significativo cuántos. Se piensa hoy que el censo nos va a dar unos 100 y miles de habitantes. Y los políticos juegan, vamos a tener tantos diputados. No. En la última elección se asignó un diputado por cociente entero que fue para el Partido Nacional, un diputado por cociente entero que fue para el Frente Amplio. Y el resto fueron asignados por restos, ¿cierto? Si bien a Maldonado le correspondía. Hasta 5 en total. Pero el último de ellos, el diputado por Maldonado, Rodrigo Blas, fue el único diputado del Partido Nacional que se asignó luego de toda la distribución. Fue el único. ¿Por qué? Porque ya estaban llenas las casillas del Partido Nacional. Incluso para que Blas fuera diputado por Maldonado, para confirmarlo, había que cerrar el escrutinio de Salto, que Salto no obtuviera un diputado del Partido Nacional. Que ustedes conocen la historia del diputado del Partido Nacional. Fue el que fue a la comisión técnico-mixta de Salto Grande. Cambió de lugar. Es decir, y esa historia no juega esas jugadas, es decir, son esa variable John Barr que tiene la historia y la ficción literaria la acompaña. De hecho, es curioso que para ser edil de Montevideo hay que tener más votos que para ser diputado por Montevideo. Ahí tiene. Porque los ediles son 31 y los diputados por Montevideo son más de 40.
Dos fechas en la historia de Maldonado, decíamos, 19 de octubre de 1594, topónimo, Maldonado, lugar geográfico, topo, lugar, topónimo, Maldonado, lugar geográfico. 19 de octubre, día de Maldonado, establecido por el decreto 3792 del 2004 de la Junta Departamental de Maldonado, y por ley del 17.908 del 2005, que hubo que explicitarla. ¿Por qué? Por esto de, miren que yo de esto sé, porque me llamo Leandro Escaso, soy padre, Leandro Escaso Burgui, soy padre de un Leandro Escaso Díaz y soy sobrino de un Leandro Burgui Ferrari, ¿cierto? ¿Por qué? Por el nombre Maldonado ciudad, Maldonado departamento. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que explicitar mediante una ley del año 2012 que era el día del departamento de Maldonado, No solo de la ciudad. no solamente de la ciudad, para poder conmover a los no fernandinos, sí maldonadenses no fernandinos. Y estamos en proceso de conmover. El 29 de agosto de 1803, Real Cédula Escudo de San Fernando de Maldonado y posteriormente del departamento de Maldonado. Y salvo mejor opinión, como vuelvo a insistirles, no es el único, es el símbolo más antiguo que tiene la República Oriental del Uruguay en uso continuo. No, Cumplió 220 años, no, pero digamos, este tiene. 220 años. Galino lo hizo, ¿no? Sí, señor. Este es el que tiene 220. Este tiene 220. Y la Real Cédula tiene mucho más. 220. Es decir, el tiempo que estuvo guardado dentro de un claro. conjunto de Pero papeles, realmente, ¿cuándo se fabricó esto? 800 y pico. 1874. Claro, tiene 150 años. Digamos. No, tiene 220 años. Si yo voy al documento, tiene 220 años. Pero se refiere a la misma Si lo figura, hubieran hecho, no. al dibujo. No, porque el rey autoriza que tenga. Ah, pero tú decís el Claro, dibujo. yo digo el dibujo, porque si lo hubieran hecho hace 220 años, quizás no fuera así. Y si lo que hicieran, hubiéramos y si lo cambiado. hicieran la semana pasada, tendría los dedos de Punta del Este. No me vengas con ucraniano. Claro. A lo que voy es que si lo hubieran hecho hace 220, quizás ya no lo tendríamos igual, porque tendría algún objeto de pronto referido a una religión, Hay referido a algo. cosas que le hacen bien a la gente, a los documentos, a los escudos. Estar ocultos le hacen muy bien. Aquí le hizo Lo bien. hacen no desgastarse. Ahí le Lo hizo que Lo hacen no plantea es una desgastarse. ucronía. Eso es una ucrania. Claro. Este es el escudo de Maldonado. Tiene 220 años y es el más antiguo. Y es el más antiguo. ¿Por qué? Va a haber que Porque hacer una ley interpretativa para... Maldonado, Montevideo y Maldonado fueron por consiguiente las únicas ciudades que disfrutaron del privilegio real de tener escudo de armas. No hay escudo de colonia, no hay escudo de ninguna otra cosa. Montevideo y Maldonado solamente fueron las únicas que tuvieron escudo de armas. Acá estamos hablando de Claro, Orestes y Montevideo Araújo. no tuvo que cambiar. Entonces, ese escudo que tenemos en nuestras chapas viejas tiene 220 años. Mal que les pese. ¿Por qué piensas tú que Montevideo lo tuvo que cambiar? Montevideo lo cambió por ley. Sí, sí, pero la razón es atrás de la Porque creación de ese... le sacaste Castilla en mi corona. Es decir, Claro, pasó a no ser un tienes, escudo republicano. no dejó de tienes ser una un tradición, no monárquico. tienes una tradición de relación con esa hispanidad. Claro, dejó de ser monárquico. El pasó a ser escudo de republicano. Cartagena de Indias sigue siendo el escudo de Cartagena de Indias que se puso siempre. originalmente. Claro, pero no nuestro. Sí. Mira que el virreinato de Río de la Plata era... Ay. No, era lo último que llegó, es decir, de ese Sí, sí. imperio en el que no se ponía el sol, pero la presencia española en Antillas, la presencia española en México, la Sí, presencia está mucho española en más Caribe, Sí, es mucho más fuerte que acá. Aún hoy. Ah. Y esto es todo. Muchas Gracias por gracias. Muchas gracias. Me dijeron que había tiempo de preguntas, pero lo que pasa es que yo traje muchos dibujos.